Bueno, vamos a hacer ahora una introducción a respiratorio. En esta introducción vamos a ver algunas cosas elementales, no vamos a poder ver todo porque es una clase que no va a ser tan larga. Cuando uno piensa en la respiración, ya lo hemos visto en sangre, que hay un rol dentro de lo que es la sangre, que es el respiratorio, o sea, transporte de gases a través de la sangre. Pero esos gases que se transportan entran en el organismo a través del aparato respiratorio y se van del organismo también a través del aparato respiratorio. Dentro de esos gases sabemos que los más importantes, o lo que nosotros verdaderamente le damos el valor biológico importante, es el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno que utilizan las células para hacer su actividad metabólica y el dióxido de carbono que es el producto de la actividad metabólica casualmente de las células. Pero esa renovación de esos gases que están en la sangre se hacen dentro de los pulmones y gracias a lo que es todo el aparato respiratorio. La sangre, ustedes saben que la sangre llega a los pulmones, una sangre carboxigenada, la sangre que viene del ventrículo derecho del corazón. Esa sangre carboxigenada que llega a los pulmones sale como sangre oxigenada que regresa a la aurícula izquierda del corazón. Para poder hacer ese intercambio de gases hay una estructura que es el alvéolo, que es como si fuera un hueco, que es lo que estamos mostrando acá, donde el aire que está acá en este hueco tiene dentro de su mezcla de gases, como que será el atmosférico, por supuesto, tiene dióxido de carbono y tiene oxígeno. Entonces, cuando la sangre empieza a entrar alrededor del alvéolo en una relación muy íntima, fíjense los alvéolos que serían como todas estas bolitas que tenemos acá, que están envueltas por capilares, que forman como un cesto así de capilares alrededor del alvéolo para poder hacer el intercambio de gases. Entonces la sangre que va a llegar a los alvéolos va a capilarizarse alrededor de ellos, donde va a poder hacer el intercambio de gases y va a volver como una sangre oxigenada para llevar a todo el organismo. Entonces, en ese transcurso alrededor del alvéolo es donde se genera el intercambio de gases. O sea, la sangre que es carboxigenada, la sangre que ya dejó oxígeno en los tejidos, lo que va a hacer, y tomó dióxido de carbono de los tejidos, del metabolismo celular, lo que va a hacer es dejar el dióxido de carbono y tomar oxígeno, o sea, reemplazar el oxígeno que se dejó en los tejidos y eliminar el dióxido de carbono que se trajo de los tejidos. Ese sería el rol número 1. Para eso están estas estructuras que decíamos recién, que es como si fueran grandes bolas, grandes pelotitas, digamos, como sacos huecos que forman los alvéolos y los sacos alveolares, donde se produce ese intercambio de gases. Entonces, en el proceso respiratorio lo que tenemos son 2 o 3 aspectos, podríamos tomar. Por un lado, la parte pulmonar, donde están los alvéolos, que se produce el intercambio de gases, o sea, la eliminación del dióxido de carbono y la reposición del oxígeno. Y eso es lo que va a ocurrir también luego del alvéolo hacia los capilares, o sea, la eliminación del dióxido de carbono y la recuperación del oxígeno. La sangre oxigenada entonces va a llegar a los tejidos, donde a través del metabolismo celular se consume oxígeno y se produce dióxido de carbono. Por lo tanto, la sangre que viene del pulmón, que es la sangre oxigenada, que llegó a la aurícula izquierda, salió por el ventrículo izquierdo, por la aorta y se distribuyó a todo el organismo, llega a los tejidos, deja el oxígeno y recoge el dióxido de carbono, producto del metabolismo de los tejidos, y vuelve al corazón, a la aurícula derecha, y por el ventrículo derecho va al pulmón nuevamente, donde se genera el intercambio de gases. Ese sería el proceso respiratorio, que entonces, para que esto pueda ocurrir, esto se tiene que renovar. Entonces, esto es lo que llamamos ventilación pulmonar. Entonces, la ventilación pulmonar
consiste en la entrada y salida de aire, atmosférico, por supuesto, a los alvéolos, la renovación del aire alveolar. Eso sería la ventilación pulmonar, y que consta de dos momentos, la inspiración y la expiración. La inspiración cuando llenamos con aire nuevo al alvéolo, y la expiración cuando expulsamos el aire que ya ha hecho el intercambio. Ese intercambio lo llamamos hematosis. La hematosis entonces es el intercambio de gases que va a ocurrir entre el espacio alveolar y el vaso sanguíneo. Y el intercambio de gases luego va a ocurrir también de igual forma, pero al revés, en los tejidos. Entonces, la hematosis es ese intercambio de gases que ocurre por difusión. Esto sí que es verdaderamente una difusión. Yo diría que es casi la única difusión que existe en el organismo, porque es a través de la célula por donde salen los gases. En este sentido, hay que considerar de que tiene mucho que ver la capacidad de disolverse en agua de los gases, lo cual el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, por lo tanto, le es mucho más fácil al dióxido de carbono salir del alvéolo y atravesar la membrana respiratoria e ingresar al torrente sanguíneo que al oxígeno. Al oxígeno le cuesta un poquito más de trabajo, salir del alvéolo, no, salir del torrente sanguíneo y entrar al alvéolo. Y le cuesta más trabajo al oxígeno salir del alvéolo, sí, y entrar a la sangre, porque es menos soluble en agua. Para que quede claro, porque lo dije al revés, entonces es salir de la sangre el dióxido de carbono, atravesar la membrana respiratoria e ingresar al alvéolo. Y lo del oxígeno es exactamente al revés. Le es más fácil al dióxido de carbono porque es más soluble que el oxígeno. El otro aspecto del proceso respiratorio es el transporte de gases. Los gases que se transportan van desde el intercambio donde se ha hecho a nivel alveolar hasta el tejido donde vuelve a hacerse un nuevo intercambio de gases. En realidad estos gases van de diferentes formas, que es lo que nosotros llamamos el transporte de gases. Los gases se transportan, una parte de esos gases van disueltos en el plasma, otra parte van dentro del glóbulo rojo, unido a la hemoglobina, y otra parte también pueden ir de estos gases en forma de ácido carbónico y bicarbonato, en ese buffer que nosotros tanto nombramos porque está en todos lados, que es en la forma de dióxido de carbono unido con el agua formando ácido carbónico, que a su vez se disocia en ion bicarbonato y protón. Bueno, esta es una de las formas más también en la cual se puede transportar el dióxido de carbono. El oxígeno va a ir o disuelto en el plasma, libre, o va a ir unido a la hemoglobina, y el dióxido de carbono va a ir, por lo menos en esta forma, también va unido a proteínas, formando grupos carbamilos. Son distintas formas de transporte de estos gases, pero esto es importante entenderlo, que no todos los gases van unidos a la hemoglobina, ni todos los gases van adentro del glóbulo rojo, sino que hay distintas formas, ni tampoco todos los gases están solamente disueltos en el plasma. Entonces, de este proceso de respiración, de intercambio que hacíamos a nivel pulmonar, pasamos ahora al proceso de intercambio a nivel de los tejidos, que es lo que nosotros llamamos la respiración interna, que es el intercambio de gases que se va a hacer entre el capilar, el intersticio y las células. Que, bueno, como se empieza a cargar el intersticio de dióxido de carbono producto del metabolismo celular, ese dióxido de carbono, por diferencia de presión, va a entrar al torrente sanguíneo. Y el oxígeno, como ha sido consumido por la célula, la presión de este oxígeno, la cantidad de oxígeno que va a haber en el intersticio, va a ser menor que la que hay en la sangre, por lo tanto el oxígeno de la sangre sale al intersticio y ingresa luego a las células. Todo este intercambio de gases se genera por diferencias de presiones. Cuando nosotros hablamos de los gases, tenemos que hablar de presión parcial de un gas. ¿Por qué? Porque en realidad es una mezcla, no hay oxígeno solo o dióxido de carbono solo, sino que es una mezcla de gases, que es el gas atmosférico. En el gas atmosférico hay dióxido de carbono, hay oxígeno, pero también hay nitrógeno, que es el que hay en mayor cantidad, y también hay agua en forma de gas, y también hay algo de gases inertes, que es despreciable, pero también existen. O sea, todos los gases que hay en esa mezcla
que forman la atmósfera, el aire inspirado. Entonces, hablamos de presión parcial porque ¿cómo medimos la cantidad de un gas en una mezcla? Bueno, en realidad uno puede medirlo por proporción, es decir, qué porcentaje de este gas o del otro gas hay. El tema es que sabemos que los gases, una de las propiedades que ustedes tienen que haber visto en física biológica, es que los gases ocupan el lugar que tengan disponible. O sea, en una botella no hay gas hasta la mitad. El gas, o sea, el aire, no está hasta la mitad, está toda la botella completa. Vos podés llenar de agua hasta la mitad, si querés, o de cualquier soluto hasta la mitad, si querés, pero el de aire ocupa todo el espacio de la botella, inevitablemente. ¿Por qué? Porque hay mucha más fuerza de repulsión entre las moléculas de los gases que en los otros estados de la materia. Y en esa fuerza de repulsión tratan de alejarse unas de otras, y entonces generan espacios móviles, podríamos decir, que ocupan todo el continente donde esté ese gas. La cantidad de impactos que va a generar esos gases sobre el continente es lo que define la presión de ese gas dentro de ese continente, que va a depender de distintos factores, pero uno de los factores es la temperatura, y el otro factor es la cantidad. Si hay más cantidad de oxígeno, las moléculas de oxígeno impactan más veces contra la pared del continente, y eso va a generar una mayor presión. Lo mismo si le aplicamos una energía, como por ejemplo calor, esas moléculas se van a mover a más velocidad, van a impactar más veces contra la pared del continente y va a aumentar la presión. Entonces, en realidad, nosotros tenemos una presión, que es la presión atmosférica, y dentro de esa presión atmosférica hay distintos gases. Bueno, para poder decir qué cantidad de gas hay en esa mezcla de gases bajo determinadas condiciones de temperatura, de humedad, etc., es decir qué presión hay de ese gas, en qué porcentaje ese gas está compartiendo la presión total. Y en ese sentido, el oxígeno en el aire ocupa un porcentaje. Y ese porcentaje genera una presión parcial de ese gas dentro de los 760 milímetros de mercurio, que está alrededor de los 155, 159 milímetros de mercurio, la presión parcial del oxígeno. En realidad, ya lo vamos a ver en otro momento, pero el aire que se inspira, cuando llega a nivel de los alvéolos, esto sería un alvéolo, cuando llega a nivel de los alvéolos, ya ha sufrido varias transformaciones. Primero que se calentó, por supuesto, que ya no tiene la misma temperatura que la que tenía cuando se inspiró, porque pasó por las vías aéreas y tomó la temperatura corporal. Y después que se humedeció, o sea, se le agregó agua en estado gaseoso. Entonces pasa a conformar el aire que llega al alvéolo. Ya el aire que llega al alvéolo es un aire que tiene mucho más agua en estado gaseoso que tenía el aire que se inspiró. Entonces la presión parcial de cada uno de los otros gases también es diferente. Como conclusión, podríamos decir que en términos generales, esto depende de la presión atmosférica, por lo tanto depende de la altura en la que estemos, si a nivel del mar o si es más alto, pero vamos a poner parámetros que sean medianamente comunes, en condiciones establecidas, y el aire que ingresa a los alvéolos tiene una presión parcial, que la PO2 significa presión parcial de oxígeno, una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Esa es la condición del aire que ingresa al alvéolo. La sangre que viene de los tejidos, la sangre carbooxigenada, que va a pasar bien pegadito al alvéolo, bien pegadito, digo esto porque es muy importante, porque para poder hacer el intercambio de gases justamente tiene que haber muy poco espacio, porque la sangre no es que viene y se queda esperando hacer el intercambio de gases y después se va, sino que la sangre viene pasando, o sea, hay un tiempo disponible para hacer ese intercambio de gases, que es mientras pase a través de lo que es la membrana respiratoria, que está conformada por la membrana basal del epitelio del alvéolo, que está fusionada con la membrana basal del endotelio del capilar,
y entonces no hay ningún espacio virtual, no hay intersticio de ningún tipo, simplemente son las dos membranas basales que se han fusionado, por lo que es el espacio menor posible. ¿Y para qué es eso? Y para que puedan difundir con facilidad los gases y a la velocidad necesaria como para oxigenar la sangre que viene pasando. Porque la sangre pasa, el momento que está en la membrana respiratoria es intercambio de gases, pero cuando se alejó, ya fue, ya no hay posibilidades de hacer intercambio de gases. Entonces, la sangre que llega, que es la sangre que ha recogido de todo el organismo, la sangre carbooxigenada, llega con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio. Recordemos que la sangre que había llegado al alvéolo, o sea, la sangre que está acá adentro, tiene 100 milímetros de mercurio y ahora llega sangre con 40. O sea, tiene una diferencia de 60 milímetros de mercurio, que esa sería la fuerza, la presión, esa diferencia de presión que empuja al oxígeno que está en el alvéolo a ingresar al torrente sanguíneo. Y a su vez el dióxido de carbono viene con una presión en el alvéolo de 40 milímetros de mercurio, pero en la sangre viene con 46 milímetros de mercurio. O sea, estos 6 milímetros de mercurio de diferencia es la presión que va a ejercer el dióxido de carbono desde el espacio intravascular para salir, atravesar la membrana respiratoria e ingresar al alvéolo. O sea, los gases se están moviendo por diferencia de presión. ¿Cuánto dióxido de carbono va a salir y va a entrar al alvéolo? ¿Hasta cuándo? Y hasta que se equilibren las presiones. O sea, hasta que la presión intraalveolar sea igual a la presión que hay dentro del vaso sanguíneo de dióxido de carbono. Por lo tanto, si vino con 46 milímetros de mercurio de presión y en el aire alveolar está a 40 milímetros de mercurio, obviamente que la sangre va a salir con 40 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono. O sea, salió hasta que se pararon las presiones y ya no pudo difundir más. Porque recordemos que, como todo en física, se mueve de donde hay más a donde hay menos. En este caso, donde hay más presión a donde hay menos presión. Con respecto al oxígeno, el oxígeno venía con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Cuando estamos hablando de presión parcial, no nos olvidemos que estamos de alguna manera diciendo cantidad de oxígeno. ¿Está bien? Porque es la forma de poderlo medir, es una cantidad de oxígeno determinada. Bueno, venía con una presión de 40 milímetros de mercurio y en el espacio intraalveolar había una presión de 100. Por lo tanto, el oxígeno va a entrar. ¿Hasta cuánto? Y hasta que se equilibren las presiones. Por lo tanto, va a salir con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha hecho el intercambio de gases hasta equilibrar las presiones. Salió dióxido de carbono porque tenía más presión adentro del espacio intravascular hacia el alvéolo, hasta que se equilibraron los 40 con que venía el aire inspirado. Y se va entonces con 40 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono. Y el oxígeno, que venía con 40 milímetros de mercurio, entró, oxígeno fue entrando del alvéolo al espacio intravascular hasta equilibrar las presiones, que era 100 milímetros de mercurio, por lo tanto la sangre se va con 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Quiere decir que la sangre oxigenada que sale de los pulmones, que es la que va a regresar a la aurícula izquierda, sale con esta presión, 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono. Si bien es cierto que al momento de que la sangre ingrese a la aurícula izquierda, se le une sangre que viene de la irrigación del parénquima propio pulmonar, o sea, de los bronquios, de los bronquíolos, del tejido pulmonar, no de los alvéolos, y esa sangre es sangre que en realidad hizo lo que hace en cualquier tejido, o sea, dejó oxígeno y tomó dióxido de carbono. Quiere decir que a la sangre oxigenada que viene del pulmón, antes de entrar a la aurícula izquierda, se le mezcla una pequeña cantidad de sangre carbooxigenada que viene de las venas nutricias del pulmón. Por lo tanto, le hace caer un poquitito esta presión parcial de oxígeno, que en vez de ser de 100, va a llegar a 95, a 97, 98 aproximadamente. Estos valores pueden cambiar. Estos valores
Fundamentalmente pueden cambiar si tenemos algún problema a través de la membrana respiratoria o en la proporción de gases que tenemos dentro del alvéolo. Pero este gas, o sea, la proporción de estos gases de la sangre que llega a los pulmones, va a cambiar también si gasto más, o sea, si aumenta la actividad metabólica, probablemente la presión parcial de oxígeno con que llegue la sangre al alvéolo va a ser menor, porque dejé más gas en los tejidos, y probablemente la presión parcial de dióxido de carbono va a ser mayor, porque tomé más dióxido de carbono en los tejidos. Ahora, decíamos que estos gases van a una proporción disuelta y otra proporción de distintas formas. Una de ellas podría ser dentro del glóbulo rojo, unido a la hemoglobina, o formando algunos compuestos como ácido carbónico, ion bicarbonato, etc. Pero ahora vamos a centrarnos en el oxígeno. El oxígeno, cuando hablamos de presión parcial de estos gases, estamos midiendo el gas que está disuelto en el plasma, no es otro gas el que medimos. Nosotros medimos el gas disuelto en el plasma, no estamos midiendo el gas que está unido a la hemoglobina. Ese no lo podemos medir. Lo que podemos decir es porcentaje de hemoglobina que lleva oxígeno. ¿Qué cantidad del 100% de la hemoglobina está unida con oxígeno? Pero no podemos medirle la presión, porque no está libre. Entonces, cuando hablamos de todos estos parámetros de presión parcial de los gases, estamos hablando del gas disuelto en el plasma. La presión parcial de los gases disueltos en el plasma, que sale de la sangre oxigenada que va a regresar al corazón, está en íntima relación, como decíamos, con la presión parcial de esos gases dentro del espacio alveolar. Esto se puede modificar, como dijimos recién, porque o la presión parcial de esos gases en el espacio alveolar es otra, o la capacidad, la posibilidad de hacer intercambio de gases también es otra. ¿Y por qué puede ser otra? Y puede ser otra porque haya un engrosamiento de la membrana respiratoria, por ejemplo, como en este caso del coronavirus, el edema pulmonar que genera hace que el espacio de la membrana respiratoria sea mucho mayor, o sea, es mucho más gruesa. Por lo tanto, la posibilidad de hacer intercambio es menor, considerando la velocidad con que va pasando la sangre. Entonces, no va a alcanzar a hacer todo el intercambio de gases en base a las diferencias de presiones que hay, porque no tuvo tiempo, porque no le fue fácil, porque estaba más engrosada la membrana respiratoria, por ejemplo, o porque había distinta proporción de esos gases en el aire inspirado. Pero cuando hablamos de presión parcial de los gases, estamos hablando del gas disuelto en el plasma. Entonces, ¿cómo se las ingenió, cómo se las ingenia el organismo para ser más eficiente en el transporte, sobre todo del oxígeno? Porque el oxígeno tiene dos posibilidades, o va disuelto en el plasma o va unido a la hemoglobina. Muy bien. La particularidad que nos hizo ser más eficiente en este transporte de gases es justamente la proteína llamada hemoglobina, que es una proteína que está dentro del glóbulo rojo. La hemoglobina adulta tiene, son 4 globinas, 2 alfa y 2 beta, y a su vez los grupos hemo, que serían estos discos rojos que están representados acá, que estos grupos hemo sería el grupo prostático, o sea, no es el grupo proteico, que es donde está casualmente el hierro, y es ahí donde va a ir unido el oxígeno. Entonces, esta molécula compleja de la hemoglobina arranca en su estructura, como toda molécula, en una estructura lineal, que sería la estructura primaria, luego empieza a enrollarse en forma de hélice, empiezan a formarse puentes disulfuro que le van sosteniendo esa estructura compleja de enrollamiento y se van uniendo unas moléculas con otras de globina y forman entonces la hemoglobina, que es una estructura ya cuaternaria. ¿No es cierto? En esta estructura cuaternaria, cada molécula de hemoglobina tiene encerrado 4 grupos prostáticos.
líquidos. O sea, este que sería el pigmento, porque es un pigmento, ¿no es cierto?, que es el que le da color a la sangre, este pigmento respiratorio que es el grupo hemo. Entonces la hemoglobina está formada por 4 globinas, que serían 4 proteínas, y 4 grupos hemo, que son los que están en la parte prostética, que no es proteica, por lo tanto, que está dentro de esta molécula que es compleja, esta molécula en estado cuaternario. Y esta es la que está dentro del glóbulo rojo. O sea, el glóbulo rojo de última es una bolsita llena de hemoglobina, más, más alguna organela que tiene, como la mitocondria, y nada más, y se terminó. ¿Cuál es la importancia de la hemoglobina en este sentido? En el transporte de gases dijimos que con una parte disuelta en el plasma. Muy bien. El gas que sale, vamos a volver un poquito para atrás. El gas, perdón. El gas que sale del alvéolo y entra al torrente sanguíneo dijimos que salía por diferencia de presión y entraba por diferencias de presión. Perfecto. Esto se saturaría inmediatamente en la medida de que se igualan las presiones, ni sale más dióxido de carbono, ni entra más oxígeno, y chao. Y sería una proporción de oxígeno, que sería lo que va marcando la presión parcial de oxígeno, y una proporción de dióxido de carbono, que es lo que marcaría la presión parcial de dióxido de carbono. Y se terminó. Pero como tiene hemoglobina, el oxígeno que entra al plasma, se mete adentro del glóbulo rojo y se une a la hemoglobina. Entonces, ¿qué va a pasar? Baja la cantidad de oxígeno que está disuelto en el plasma. Entonces hace que pueda seguir entrando oxígeno. Sigue entrando oxígeno, se sigue metiendo dentro de la hemoglobina. Por lo tanto, baja la cantidad de oxígeno que está disuelto en el plasma y eso hace que siga entrando oxígeno. O sea, que el oxígeno que entra inmediatamente se mete adentro de la hemoglobina y entonces permite que siga entrando oxígeno hasta que cuando se sature la hemoglobina de oxígeno, ya no le entre más hemoglobina al oxígeno, ahí el oxígeno que sigue entrando inmediatamente equipara la presión con el alvéolo y no entra más. Entonces se va a ir ahora con una cantidad de gas disuelto en el plasma, pero otra cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, pero otra cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, es mucho más que lo que pudiera ir si solo estuviera disuelto en el plasma, o sea, si no tuviéramos hemoglobina. Esto yo digo, para mí el ejemplo más lindo para explicar esto es como si pasara una fila de chicos frente a una tarima. Supongamos que los chicos sean los que van caminando por acá, los glóbulos rojos. Bueno, muy bien. Y están repartiendo caramelos, van tirando caramelos. Cada uno va a agarrar los caramelos hasta que se le llenen las manos. Y la que tiene las manos llenas de caramelo no puede llevar más caramelo. Eso sería la presión parcial de oxígeno. Pero ¿qué pasa a aquellos que tienen pantalones con bolsillo? Agarran caramelo, se lo meten dentro del bolsillo y siguen juntando más caramelo hasta que se llenen los bolsillos. Eso sería la hemoglobina. O sea, la hemoglobina serían los bolsillos del pantalón. Entonces, se llenan de caramelos dentro de los bolsillos y luego que llenaron todos los bolsillos se van con las manos llenas de caramelo. Entonces, llevan mucho más caramelo, porque llevan los caramelos que tienen en las manos, que serían los que estaría disuelto en el plasma, más los caramelos que se metieron en los bolsillos, que serían los caramelos unidos a la hemoglobina. Y eso entonces lo hace mucho más eficiente. Ahora bien, cuando se analizó de qué manera se unía el oxígeno a la hemoglobina, cuál era el proceso, se pensó de que, bueno, entraba el oxígeno, se unía a la hemoglobina y ya está. Entonces, si uno hiciera una curva de saturación de la hemoglobina con el oxígeno, uno diría que entra el oxígeno, por lo tanto, si uno hiciera un eje de unas coordenadas, uno pondría presión, porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno a diferentes presiones parciales de oxígeno, la curva sería así, o sea, a más presión, más hemoglobina saturada. Pero resulta que no fue así, que esa curva de saturación tenía una parábola diferente. O sea, era como que arrancaba y se disparaba. Eso
que se analizó porque se pusieron distintos tubos a distintas presiones parciales de oxígeno y se fue midiendo porcentaje de hemoglobina saturada. Y se fue anotando los valores en base a las diferentes presiones parciales de oxígeno a las que estaba sometida esas muestras de sangre. Y entonces se vio que la curva era diferente, que le costaba al principio y de repente se disparaba. Entonces, cuando se analizó esto, se descubrió que qué era lo que pasaba. Estos cuadraditos que están acá, que dice alfa y beta, serían las globinas, y estos redondelitos rojos serían los grupos hemo. Las globinas están unidas entre sí por puentes disulfuro, que serían estas rayas onduladas azules que están acá. Entonces tienen atrapado adentro al grupo hemo. Para que el oxígeno, que sería esta la molécula de oxígeno, pueda unirse al grupo hemo, tiene que lograr separarse un poco estas dos moléculas para que pueda entrar, porque está escondido adentro el grupo hemo. Entonces, ¿qué pasa? Para que la primera molécula de oxígeno pueda unirse al grupo hemo, tienen que romperse dos puentes de disulfuro. Este puente, supongamos, y este puente. Entonces, al romper el puente que estaba acá y el que estaba acá, que unía a esta globina alfa, se pudo separar un poco. Al abrirse, esta molécula de oxígeno pudo venir a meterse en ese espacio para unirse al grupo hemo. Para que pueda entrar otra molécula de oxígeno, hubo que romper otro enlace. O sea, acá habíamos roto dos enlaces. Estos dos enlaces, hubo que romper otro enlace más para que la otra molécula, por ejemplo la beta de la globina, se separe y permita entrar a otra molécula de oxígeno. Entonces, otra molécula de oxígeno se iba a meter acá. Acá ya se había metido una en esta etapa. Al abrirse, ahora la otra molécula permitía de que pueda entrar otra molécula de oxígeno. Entonces ya tenemos dos moléculas de oxígeno unidas a dos grupos hemo. Primero rompimos dos enlaces y ahora tuvimos que romper otro enlace más. Entonces ahora nos quedarían otras dos globinas que todavía están unidas por ese puente disulfuro. Para que se pueda abrir estas otras moléculas y darle espacio para que pueda entrar el oxígeno, hay que romper el puente disulfuro que estaría acá. Cuando se rompe este puente disulfuro no queda ninguno, porque ya rompimos dos al principio, otro después, al cortar este otro puente ya no queda ninguno. Por lo tanto, cuando esta molécula se abre, también se abre esta, se abren al mismo tiempo. Entonces quedan expuestas las cuatro grupos hemo, o sea, los cuatro puntos de unión con el oxígeno. Por lo tanto, acá van a entrar dos moléculas al mismo tiempo, una acá y la otra acá. Entonces, fíjense, para que entre la primera molécula de oxígeno hubo que romper dos enlaces, y entró la primera molécula de oxígeno. Para que entre la segunda molécula de oxígeno hubo que romper otro enlace más. Y entonces, cuando esta se separó, entró la otra molécula de oxígeno. Para que entre la tercera molécula de oxígeno, hubo que romper otro enlace más. Pero ahí, como quedaron abiertas todas las moléculas, todas las globinas pudieron exponer al grupo hemo, entró la tercera y la cuarta molécula de oxígeno al mismo tiempo. Y ahí es cuando la curva que yo les decía se disparó para arriba. Ya lo vamos a ver bien después cuando yo les muestre la curva de saturación de la hemoglobina. El oxígeno es el que se va a meter acá adentro. Pero, ¿qué pasa? Y esto se lo muestro ahora para que lo recuerden para más adelante. La molécula de oxígeno tiene una angulación de aproximadamente 30 grados. O sea, no es lineal. Tiene una angulación de 30 grados. O sea, que hay una angulación para meterse acá entra con un ángulo de 120 grados con respecto a una de los planos de esta hemoglobina. Eso hace que la unión sea una unión débil, porque
desde el punto de vista estructural es débil esa unión. Quiere decir que en cuanto busquen de acercarse a esta molécula, inmediatamente se desprende el oxígeno. O sea, cuando se ponga, cada vez que se ponga un poquito más tensa la molécula de hemoglobina, enseguida lo suelta el oxígeno, porque el oxígeno no está metido bien adentro así, sino que está un poquito afuera y un poquito adentro, de alguna manera, por decirlo así, en cuanto a la unión con el grupo hemo. A diferencia del monóxido de carbono, que es lineal, entonces el monóxido de carbono se mete así y no le afecta por nada la tensión de la molécula. Por eso que la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina es una unión definitiva. Ya, o sea, cada hemoglobina que se une con monóxido de carbono no funciona más, se terminó. Entonces bloquea a la posibilidad de que esa hemoglobina siga transportando gases, ni el oxígeno ni el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no va unido a los grupos hemo, sino que va unido a la parte proteica de la hemoglobina, o sea, las globinas, formando grupos carbamina, por supuesto. Aquí está entonces lo que yo les decía de la curva de saturación de la hemoglobina. Estos serían porcentajes de saturación de la hemoglobina, y estos serían presión parcial de oxígeno a la cual estaría expuesta esa hemoglobina. En la medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, aumenta la saturación de la hemoglobina. Claro, pero lo que ellos, cuando primero quisieron ver cómo se saturaba a distintas presiones, ellos suponían que iban a encontrar una línea así, más o menos. Y se encontraron con este retardo y de repente se disparaba. Fíjense que cuando ustedes llegan a los 60 milímetros de mercurio, ya está casi toda la hemoglobina saturada, ya gran parte. Después lo que falta es poquito para que se termine de saturar. Nunca se satura el 100% en realidad, porque nunca llega el 100% de hemoglobina capacitada para unirse con el oxígeno. Hay hemoglobina, hay un porcentaje de hemoglobina que puede estar unida a monóxido de carbono que genera el propio organismo. O sea que hay un porcentaje de hemoglobina que no puede transportarse, o con algún tipo de defecto en su estructura, y no puede transportar oxígeno. Entonces, nunca hay el 100% de hemoglobina que se satura, por más que yo siga aumentando la presión parcial. Lo máximo sería 100, que sería la que estaría en el aire alveolar, 100 milímetros de mercurio. Ahí se satura aproximadamente el 98% de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Si yo aumento la presión parcial de oxígeno en el alvéolo, y el tiempo que tiene de pasaje por la membrana respiratoria para hacer intercambio de gases está correcto, está bien, que siempre está bien eso, y ahora les voy a explicar por qué. Normalmente nunca voy a poder llevarme más hemoglobina saturada que la que llevo, que sería el 98%, 97, 98, ponele que puede subir un poquitito más. Pero ustedes habrán visto que de estas cámaras hiperbóricas, que son cámaras con presiones parciales de oxígeno más alta que se utiliza para los caballos de carrera. ¿Qué es lo que hago yo con eso? En realidad lo que yo logro es llevar más gas disuelto en el plasma, no más gas unido a la hemoglobina. Se une lo que se va a unir. Cuando está el 98% de la hemoglobina saturada, ya está, más no se va a unir. Pero sí puedo llevar más gas disuelto en el plasma, porque si la presión intraalveolar en vez de ser de 100 es de 110, en vez de llevar 100 milímetros de mercurio en cuanto a presión parcial de gas, de oxígeno específicamente disuelto en el plasma, voy a llevar 110, porque la presión parcial del oxígeno es de 110 en el alvéolo. Eso es lo que puedo lograr, más que eso no se puede hacer, que sí tiene efectos interesantes, se utilizan para muchas terapias, sobre todo para la recuperación después de ejercicios intensos y para darle una mayor capacidad para el ejercicio también intenso en los caballos de carrera. Esta curva de disociación de la hemoglobina es exactamente al revés, o sea, en qué presiones la hemoglobina suelta al oxígeno, por eso es de disociación. Y tiene una parábola semejante a lo que es la curva de saturación, obviamente porque es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Pero ¿qué es lo que hace que la hemoglobina se disocie, o sea, suelte más oxígeno o suelte menos oxígeno?
Si suelta más oxígeno, estaríamos diciendo que a la misma presión hay menos hemoglobina saturada. Esto sería un porcentaje de saturación y esto sería presión parcial del oxígeno. Si la hemoglobina ha perdido afinidad o soltó más oxígeno, esto estaría más acá. O sea, ¿qué querría decir? Que a 40 milímetros de mercurio no tendría ya 75% de hemoglobina saturada, sino si yo la desplazo, si este punto en vez de estar acá, está acá, quiere decir que esta curva se me desplazó para este lado. O sea, se va a desplazar a la derecha la curva de disociación de la hemoglobina, que quiere decir que a la misma presión hay menos cantidad de hemoglobina saturada con el oxígeno cuando pierda afinidad por el oxígeno. ¿Qué es lo que le puede hacer perder afinidad por el oxígeno? Y esencialmente aquellos que puedan estar compitiendo con el oxígeno para unirse con la hemoglobina o de que puedan cambiarle esa tensión que tiene la molécula de hemoglobina que lo habíamos visto anteriormente. Eso puede ser, por ejemplo, el pH. Cuando el pH es más bajo, más ácido, entonces hay más protones unidos a hemoglobina, y cuando se unen más protones a la hemoglobina, le cambia la tensión de la molécula, desplaza el oxígeno, entonces la curva se desplaza hacia la derecha. Quiero decir que con la misma presión parcial de oxígeno no llego a 75, sino por ahí llego a 60 o 50 de porcentaje de hemoglobina saturada. O sea, la curva se desplaza hacia este lado. ¿Qué otra cosa puede hacerme desviar la hemoglobina hacia la derecha? Cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, porque es más soluble, entra más fácil al glóbulo rojo, y parte de ese dióxido de carbono se une a la globina formando grupos carbamina como una proteína, como cualquier proteína, por lo tanto hace que también cambie la tensión de la molécula y entonces hace que suelte al oxígeno por esa angulación que tiene el oxígeno, que está agarrado como con alfileres de la hemoglobina. Otra puede ser también el aumento de la temperatura, porque si aumenta la temperatura, aumenta la actividad de la molécula de los gases y entonces se suelta con más facilidad de la hemoglobina. Y otro es el 2,3-difosfoglicerato, que es un producto del metabolismo celular. El metabolismo del glóbulo rojo genera 2,3-difosfoglicerato. Si hay falta de oxígeno, hay más 2,3-difosfoglicerato. Si le falta más oxígeno al glóbulo rojo, por lo tanto, hace que el glóbulo rojo desprenda, porque compite molecularmente, compite 1 a 1 con el oxígeno. Entonces, al haber más dióxido más 2,3-DPG, compite con el oxígeno y lo suelta la hemoglobina, por lo tanto la curva se desplaza hacia la derecha. Y que esto está en íntima relación con la cantidad de oxígeno disponible ideal. ¿Qué hay? Si hay menos oxígeno, hay más 2,3-DPG. Si hay más 2,3-DPG, hace que la hemoglobina suelte más oxígeno, para compensar la falta de oxígeno que hay. Y fíjense que esto exactamente ocurre cuando aumenta la tasa metabólica. Si las células están más activas, producen más protones, baja el pH. Si están más activas, genera más dióxido de carbono, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Si están más activas, parte de esa energía se libera en forma de calor, aumenta la temperatura. Y si están más activas, consumen más oxígeno, llega un momento, la deuda de oxígeno que se empieza a generar, hace que aumente la producción de 2,3-DPG y entonces libera más oxígeno. Y es lo que necesitamos. Se aumentó el metabolismo celular, ¿qué es lo que necesitamos? Que deje más oxígeno y que se lleve más dióxido de carbono. Entonces, en cuanto a lo que es el transporte de oxígeno, acá yo tiro algunos valores que se los van a olvidar, pero no importa, pero es como para tener una relación. Algunos lo tendrán que recordar aproximadamente, como por ejemplo esto: 1,39 mililitros de oxígeno se unen por cada gramo de hemoglobina. Quiere decir que para un parámetro mediano de hemoglobina común, 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre de hemoglobina, pueden transportar 20,1 mililitros de oxígeno, que es el oxígeno unido a la hemoglobina. No el que está disuelto en el plasma, sino el unido a la hemoglobina. Disuelto en el plasma va a 0,003 mililitros por
cada milímetro, milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno. O sea, podríamos hacer el cálculo para 95 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, que es lo normal que de la sangre oxigenada que va hacia el resto del organismo, llevaría 0,285 mililitros perdón, esto no es de presión parcial de oxígeno, de oxígeno. Entonces, esta P no va. 0,285 mililitros de oxígeno. Compárenlo con lo que lleva la hemoglobina. 20,1 contra 0,28, 0,29 ponele. Quiere decir que el rol fundamental es la hemoglobina, que es la que se lleva todos los laureles, porque es la que lleva 20 mililitros de oxígeno unido a la hemoglobina. Esto es interesante para que ustedes vean que si yo aumento la presión parcial de oxígeno, puedo aumentar, como la hemoglobina en un rango bastante amplio se satura el 98% aproximadamente, yo a partir de ahí, a partir de los 80 más o menos milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en el alvéolo, 80, 90, 100, mucho más del 98% de hemoglobina saturada con oxígeno no voy a llevar, pero sí llevo más oxígeno disuelto, pero proporcionalmente es mucho menor que el oxígeno que llevo unido con la hemoglobina. Por eso es que cuando hay un déficit de hemoglobina, el transporte de oxígeno está verdaderamente disminuido. Y aunque la presión parcial, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablemos después de los mecanismos de regulación de la presión, aunque la presión parcial de oxígeno no sufra grandes cambios, o no tenga ningún cambio, porque si me falta hemoglobina, la presión parcial de oxígeno va a seguir siendo de 95. Igual, no se va a modificar esto, pero la cantidad de oxígeno que llevo es mucho menos, porque tengo menos hemoglobina y ahí es donde se lleva fundamentalmente el oxígeno. Entonces, esta comparación de decir 20,1 mililitros de oxígeno unido a la hemoglobina versus 0,285 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Disueltos. También algo importante que habíamos charlado en principio es la solubilidad que tiene el dióxido de carbono en agua respecto del oxígeno, que es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por lo tanto, pasa con más facilidad para un lado o para el otro. Cuando analizamos el transporte del oxígeno, del dióxido de carbono, habíamos dicho que el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina o disuelto en el plasma. Pero el dióxido de carbono tiene otra forma de poderse transportar, mucho más. En la parte arterial va a transportarse en un porcentaje disuelto en el plasma también, o sea, 49 mililitros por cada 100 mililitros de sangre es lo que la concentración del dióxido de carbono total que podemos encontrar. Hay 2,6 mililitros por cada 100 mililitros de sangre está disuelto, de ese total, ¿no? Este es el total. 2,6 mililitros por cada 100 mililitros de sangre es la parte disuelta. Otros 2,6 está unido a las proteínas plasmáticas, o sea, formando grupos carbamino. 43,8 está bajo la forma, que ustedes ya lo saben, de este buffer, que es bicarbonato, ion bicarbonato. O sea, se une con el agua para formar este bicarbonato, que se va a disociar entre el ion bicarbonato y el protón. El ion bicarbonato toma sodio, o no, pero generalmente toma sodio, forma bicarbonato de sodio, y que del protón, o si hay muchos protones, va a desplazar al sodio y va a formar ácido carbónico. Al llegar a los tejidos, en los tejidos por producto del metabolismo celular, se le agregan 3,7 mililitros más de oxígeno. Entonces, en la sangre carbooxigenada ahora regresa con 0,4 mililitros de oxígeno más en solución de cada 100 mililitros de sangre, ¿no? De lo que está disuelto, o sea, se le suman a estos
2,6 que teníamos en la sangre arterial, y 0,8 en compuestos carbamino, que se le suma a estos 2,6 que estaba en la sangre arterial, más 2,5 en forma de bicarbonato. Y un 11% de ese total que se le agregó de oxígeno es lo que va a ir unido a la hemoglobina. Por lo tanto, va a desplazar al oxígeno. Por lo tanto, esto al pulmón, cuando llega al pulmón, deja 3,7 mililitros. Estamos hablando de otro parámetro ahora porque estamos hablando en volumen, no estamos hablando en presión. 3,7 mililitros de dióxido de carbono es lo que deja cuando llega al pulmón. Cuando vemos los gases que habíamos dicho en un principio, esto sería un alvéolo, el aire inspirado, en realidad, que es el aire atmosférico, esto es a una determinada presión atmosférica a nivel del mar, que serían los 760 milímetros de mercurio, y con un determinado porcentaje de humedad, y a una determinada temperatura. En esas condiciones, que son los parámetros que tienen que ver con la presión atmosférica, en realidad el aire inspirado tiene 158 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, 0,3 de dióxido de carbono, 5,7 de agua en estado gaseoso y 596 milímetros de mercurio de nitrógeno, que es el gas más abundante. Esas son las proporciones de gas, de cada uno de los gases, con que llegue el aire a los alvéolos. Muy bien. ¿Qué pasa? El aire que llega a los alvéolos, primero, se humedece en el transcurso de todo lo que son las vías aéreas superiores, se va humedeciendo. Entonces, ¿qué va incorporando? Agua en estado gaseoso. Ya, en la medida que haya más agua en estado gaseoso, la presión parcial de los otros gases se empieza a modificar. A su vez, no están al vacío las vías aéreas respiratorias, sino que tienen un aire, y ese aire que tienen ahí no solamente tiene agua en estado gaseoso, sino que tiene el dióxido de carbono que quedó del aire que se exhaló. O sea, el aire expirado tiene una proporción de dióxido de carbono que está en ese aire expirado. Entonces, el aire que llega, que ingresa, se mezcla con ese dióxido de carbono, por lo que finalmente, cuando llega al alvéolo, la presión parcial de ese dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Ahora el agua, como se humedeció con agua en estado gaseoso, hay una presión parcial de agua de 47, lo que hace disminuir la presión parcial de los otros gases. Por lo tanto, de nitrógeno, que había entrado con 596, ahora tiene 573. El oxígeno, que había entrado con 158, ahora tiene 100. ¿Por qué? Porque dos gases no pueden ocupar el mismo lugar. Entonces, si hay más de un gas, en esa mezcla hay menos de otro gas. En el 100% de esa presión, que serían los 760 milímetros de mercurio, si hay más de un gas que de otro, bueno, la presión parcial de ese gas es mayor, de la que la sumatoria de las presiones parciales de todos los gases hace los 760 milímetros de mercurio. Dos gas no pueden ocupar, dos moléculas no pueden ocupar el mismo espacio. Por lo tanto, la presión parcial de nitrógeno disminuye respecto del aire inspirado, la de oxígeno disminuye respecto del aire inspirado, y la de dióxido de carbono aumenta porque se mezcló, ya les dije, con un aire que tiene otra cantidad de dióxido de carbono, y la de agua también aumenta porque ahora se humectó el aire ese, se llenó de agua en estado gaseoso de las vías aéreas respiratorias, y la mezcla con el aire que estaba allá adentro, que no estaba al vacío. Muy bien. Cuando hacen intercambio de gases con la sangre, por lo tanto, el aire que se va a exhalar, el aire expirado, es un aire que tiene otros valores de presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, de agua y de nitrógeno. En realidad se mezcla, hay una mezcla de gases en las vías aéreas,
por lo tanto el oxígeno no va a llegar a los 158, pero sí va a aumentar acá, que fue donde se dejó el oxígeno, y va a salir con una presión parcial de oxígeno de 116. No llegamos a recuperar la presión anterior, pero hay un aumento también en la cantidad de dióxido de carbono, de 32 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono. Y a su vez un aumento de la presión parcial de agua respecto de lo que había en el aire inspirado. Y como por supuesto se le han agregado otros gases, la presión parcial del nitrógeno es diferente de la del aire inspirado. Ahora miremoslo desde el lado de la sangre. La sangre que viene de los tejidos, donde dejó oxígeno, donde tomó dióxido de carbono, bueno, la humedad es la misma, no deja nitrógeno, porque no se utiliza el nitrógeno en el organismo, es un gas que está porque está en el aire, y pasa sin problema por difusión, pero no es que no hay intercambio, no se utiliza ese nitrógeno, por lo tanto, esa presión parcial de nitrógeno se mantiene constante en la sangre. Pero ahora dejó oxígeno, por lo tanto, venía con 95 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, con 40 de dióxido de carbono. Como toma dióxido de carbono y deja oxígeno, la sangre se va a ir ahora, que está en relación con lo que había en el tejido, con la presión parcial de esos gases en el intersticio, se va a ir con 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, con 46 de dióxido de carbono. Bueno, el agua y el nitrógeno se van a mantener constantes, porque ni se aumenta más, ni hay intercambio de nitrógeno, por lo tanto eso se mantiene igual. Pero fíjense algo que es interesante. El dióxido de carbono, hay intercambio con muy poca diferencia de presión. Fíjense, 46 milímetros de mercurio en el intersticio, contra los 40 con que llegaba la sangre oxigenada. O sea que la diferencia es apenas 6 milímetros de mercurio, y eso ya le alcanza para hacer el intercambio. A esa velocidad, a ese tiempo que tiene posibilidad de hacer intercambio también, porque es cuando está en la rampa de los capilares. Una vez que se alejó de los capilares entre una arteria y otra, ya fue, ya no hay posibilidad de hacer intercambio de gases. Entonces la sangre va a regresar al pulmón con 40 milímetros de presión parcial de oxígeno, porque es el oxígeno que dejó, venía con 95, o sea, que dejó 55 milímetros de mercurio de oxígeno en el tejido, se vuelve con los 40, que es lo que le fue quedando. Y bueno, llega al alveolo, donde en la membrana respiratoria se intercambia de gases. Dos cosas acá. En el trayecto que por la que pasa la sangre, que puede hacer intercambio de gases, que sería donde es membrana respiratoria, una vez que se aleja, ya no hay posibilidad de hacer intercambio de gases. Si lo dividiéramos en tres partes, una parte, dos partes y tres partes, el intercambio de gases ocurre en el primer tercio. O sea, entra la sangre cuando arranca la membrana respiratoria, se tuvo intercambio de gases. Quiere decir que los otros dos tercios del pasaje de sangre por la membrana respiratoria, ya está, son de chiripa, no hay intercambio de gases. ¿Y eso por qué? Por una cuestión muy sencilla. Y esto va en cuanto a lo que hemos hablado desde un principio de lo que hace el organismo. Siempre, si con el menor gasto le alcanza para algo, no gasta todo. Hace una economía permanentemente de energía, de todo. Entonces no va a tirar con una granada cuando con un cohete le alcanza. Y entonces acá hace lo mismo. Como en el primer tercio alcanza a hacer el intercambio de gases, los otros dos tercios ya no hace más intercambio de gases. Entonces uno podría decir, bueno, ¿para qué lo hace tan larga la membrana respiratoria? Bueno, porque si hubiera una actividad metabólica incrementada por un ejercicio, la fiebre, por ejemplo, donde la actividad metabólica está aumentada, entonces el consumo de oxígeno es mayor, la producción de dióxido de carbono es mayor, y de protones, que me está acá marcado, también es mayor. En esa circunstancia, lo que voy a empezar es usar más partes de esa membrana respiratoria. En vez de hacer el intercambio en un tercio, por ahí la hago en los dos tercios. O en una situación complicada, porque, no sé, por distintas causas, puede ser por una actividad metabólica muy intensa, o puede ocurrir porque hay
parte del pulmón que no está funcionando bien, utilizo todo el espacio de la membrana respiratoria para hacer intercambio de gases. Entonces, la realidad es que con 1/3 le alcanza y los otros 2/3 los tiene de reserva para cuando le haga falta. Vamos a ver un poquitito de los procesos para hacer la renovación del aire. Para renovar y ventilar los alvéolos, para cambiar el aire carbooxigenado por el aire oxigenado nuevo y poder seguir haciendo el intercambio de gases, ocurre por un proceso mecánico. En ese proceso mecánico, si uno analiza la estructura, esto es un esquemita, por supuesto, donde tendrías los celestes, sería el pulmón, esta liñita que está acá sería la pleura visceral, o sea, la parte que va pegada a la víscera, y la pleura parietal sería la otra hoja de la pleura que está pegada a la caja torácica. Entre las dos pleuras, las dos hojas pleurales, hay un líquido que se llama líquido intrapleural. Esto está al vacío, o sea, al vacío, no al vacío, por supuesto, hay cosas, es hermético, diríamos que no está abierto, es cerrado esto. Entonces la hoja visceral, el líquido intrapleural y la hoja parietal no tienen comunicación con el exterior. En la medida, bueno, la parte rígida de la caja torácica, que sería toda la parrilla costal, ¿no es cierto? Y el diafragma sería el resto de lo que ocupa la caja torácica. Bueno, está el corazón, pero no es para este esquema lo que queremos explicar. En la medida de que yo aumento el tamaño de la caja torácica, en una inspiración, la hoja de la pleura parietal acompaña a la caja torácica, porque es la que está pegada a la caja torácica. Como acá hay líquido, todos los líquidos no son extensibles ni comprimibles. O sea, un líquido ocupa el espacio de las moléculas. Recuérdense que las moléculas de los líquidos están en un equilibrio entre la fuerza de repulsión y de atracción y siguen ocupando el menor espacio que pueden tener como un sólido, pero la diferencia es que son móviles. Los sólidos están estáticas, en cambio en los líquidos, en las moléculas se pueden desplazar. Pero no se los puede comprimir porque el espacio que tienen es el mínimo. Entonces no hay forma de comprimir a un líquido. Por lo tanto, en realidad no cede, no se puede comprimir, ni se puede distender. Entonces, cuando la hoja parietal acompaña a la caja torácica en la inspiración, este líquido, que no se distiende, atrae a la hoja visceral. Entonces, durante la inspiración, se agrandó la caja torácica porque se contrajo el diafragma. En realidad el diafragma nunca no se pone en esta posición, sino que se pone la posición mínima, que sería la posición contraída. Si uno lo mira el anterior, el diafragma está así, la parte contraída quedaría así, en esta posición. Porque el diafragma tira hacia abajo. Entonces, en esta posición, lo que hace es agrandar la caja torácica, más la parrilla costal, que digamos, aumenta los espacios intercostales, se agranda la parrilla costal, por lo que aumenta el volumen de la caja torácica. Entonces, la hoja parietal acompaña a la caja torácica, y como acá hay el líquido intrapleural, hace que la hoja visceral acompañe a la hoja parietal, por lo tanto aumento el tamaño del pulmón. Y si aumento el tamaño del pulmón, lo que genera una presión negativa respecto de la presión atmosférica. Cuando hablamos de presiones en el organismo, siempre estamos refiriéndonos a la presión atmosférica. O sea, si yo digo la presión arterial máxima de 120 milímetros de mercurio, estoy diciendo que 120 por encima de la atmosférica. O sea, en realidad la presión la presión real sería de 880, porque son 120 por encima de esta. Bueno, al agrandar la caja torácica se genera una diferencia de presión. La presión dentro del pulmón está por debajo de la atmosférica, entonces el aire entra. ¿Cuánto es la diferencia? Y es mínima, porque como está comunicado,
En la medida que se va agrandando, va entrando el aire. Entonces nunca logra generarse una gran diferencia de presión, a excepción de que hagamos una inspiración brusca. Si yo hago, ahí sí, si una inspiración brusca, la diferencia de presión va a ser mayor. Si no, apenas con 1 milímetro de mercurio, fíjense, 7,59 versus 7,60 es suficiente para que el aire entre a los pulmones. En ese momento, la presión intrapleural, entre las dos hojas de la pleura, que antes estaba en menos 3 milímetros de mercurio, o sea, 3 milímetros por debajo de la atmosférica, o sea, 757 milímetros de mercurio. Esos 3 milímetros de mercurio menos que había, y ahora después vamos a explicar por qué es negativa, respecto a la presión atmosférica, en el momento de la inspiración se hace un poquitito mayor. ¿Por qué? Porque se está estirando, estoy llevando la hoja pleural con la parte de la caja torácica, la hoja pleural parietal, y por lo tanto tiro de la hoja de la pleura visceral. Y acá genera una presión negativa de menos 6 milímetros de mercurio. O sea que esta es una inspiración tranquila, normal, en reposo. Quiere decir que con una inspiración en reposo, la presión intrapleural se modifica menos 3 milímetros de mercurio, muy poquitito, o sea, de menos 3 a menos 6, o sea, 3 milímetros de mercurio. La presión intrapulmonar se modifica apenas 1 milímetro de mercurio, de 7,60 a 7,59, o sea, 1 milímetro de mercurio negativo respecto de la atmosférica. Y eso es suficiente para que el aire entre. En la expiración, al relajarse los músculos inspiratorios, en algunos casos actúan los músculos expiratorios, cuando hacemos un proceso de hiperventilación en el ejercicio, por ejemplo, bueno, actúan los músculos expiratorios también. Y bueno, hay características por especie también en este sentido. Pero el tema es que al volver la caja torácica al tamaño original que tenía, genera una presión de la hoja parietal sobre la hoja visceral, por lo tanto, la presión intrapleural se modifica y llega a menos 2. Estaba en reposo a menos 3. O sea, ahora le estoy llevando a una presión que está un poquitito más alta que la que estaba en reposo, o sea, 1 milímetro de mercurio por arriba, o sea, a menos 2. Hasta que el aire sale. ¿Con cuánto? Con simplemente 1 milímetro de mercurio de diferencia entre la atmósfera y el aire intrapulmonar. O sea que con muy poca diferencia sale. ¿Por qué sale? Porque los conductos están abiertos, entonces con poca diferencia de presión el aire va saliendo. Como va saliendo en la medida que se va relajando, va saliendo, no alcanzás a ese momento que haga. Entonces ahí sí hice una expiración brusca, y entonces ya sí genera una diferencia de presión mayor a los 700, a 1 milímetro de mercurio, o sea, la llevé a más de 761 milímetros de mercurio. Bueno, hasta acá llegamos. Esto sería parte de lo que es la mecánica respiratoria. Quiere decir que el aire entra y sale por las diferencias de presiones que genero dentro del pulmón respecto de la presión atmosférica. Y como el aire se mueve de donde hay más presión a donde hay menos presión, el aire entra o sale. En este caso, de la expiración hay más presión en el espacio intrapulmonar que la presión atmosférica, entonces el aire sale. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibren las presiones. Cuando se equilibran las presiones, estaríamos en 760 dentro del pulmón, igual que la atmosférica, menos 3 en el espacio intrapleural, y la caja torácica estaría en ese momento relajada. Bueno, con esto terminamos esta introducción. Hay más cosas para ver, por supuesto, pero esto es lo básico que quería en esta introducción. Después les voy a grabar otro videito con algunas cosas más. Y el colgado, y bueno, hasta ahí llegamos.